Amigos, bienvenidos a otro episodio más de este podcast en Este es Insólito. Fíjate que quiero arrancar con una imagen muy específica. Nos vamos al 28 de junio de 1914. Estamos en las calles de Sarajevo. Un día bastante tranquilo, hasta ese momento. Exacto, o sea, un día normal. Y de pronto, un chofer da una vuelta equivocada. Trata de corregir el rumbo, dice, me equivoqué, mete reversa y el motor del coche se le atasca, justo frente a una cafetería. El peor lugar posible para quedarse parado. Totalmente, porque adentro de esa misma cafetería estaba sentado un joven tranquilamente terminando de comerse un sándwich. Y este joven estaba súper convencido de que su gran plan de asesinato había sido un fracaso absoluto. Ya se había dado por vencido. Pues sí, pero de repente voltea, ve el coche atascado a, no sé, un par de metros de su mesa, saca su pistola y dispara. Y a ver, ese simple error de navegación, esa, digamos, confusión con las calles de un chofer, mató a más de 20 millones de personas y desató la Primera Guerra Mundial. Gavrilo Princip no habría tenido su oportunidad si no fuera por esa vuelta equivocada. Es un inicio muy, muy brutal. Pero a ver, pones sobre la mesa de manera perfecta lo que hemos estado investigando, ¿no? Al sumergirnos en esta enorme pila de fuentes que tenemos hoy. Sí, tenemos desde documentos históricos, financieros, hasta estudios complejos de psicología. Exacto. Y la misión de esta inmersión a fondo, de este análisis, es desentrañar cómo estas pequeñas decisiones casi microscópicas o errores de cálculo que parecen inofensivos terminan siendo el detonante de catástrofes monumentales. Es que siempre pensamos en los grandes desastres, no sé, como una explosión gigante que hace un ruido tremendo desde el primer milisegundo, ¿no? Claro, con música dramática de fondo y todo. Ándale, pero revisando todo este material, me doy cuenta de que es más bien, haz de cuenta como hornear pan. O sea, si a la mezcla de la masa se te olvida ponerle apenas un gramito de levadura, en el momento nadie nota absolutamente nada. La masa se ve idéntica, huele a lo mismo. Exacto. El fracaso catastrófico se hace evidente horas después, cuando sacas del horno una piedra incomible. Y la pregunta que te quiero hacer para arrancar es, ¿por qué nos cuesta tanto, pero tanto trabajo ver esa primera ficha de dominó, esa levadura, antes de que todo caiga? Pues mira, es una visualización fantástica. Desde la óptica de la teoría de los sistemas complejos, eso que tú llamas el gramo de levadura, se conoce técnicamente como la sensibilidad extrema a las condiciones iniciales. O sea, el efecto mariposa. Tal cual, el núcleo de la teoría del caos. Y el gran problema, la razón evolutiva por la que nos cuesta tanto ver venir el desastre, es porque la mente humana está diseñada para reaccionar ante amenazas inmediatas. Un depredador que te salta de un arbusto, por ejemplo. Exacto. Reaccionamos a lo masivo, a lo evidente. No estamos, digamos, cableados para auditar microscópicamente el 100% de nuestras pequeñas decisiones diarias. Y a ver, eso tiene todo el sentido del mundo en la naturaleza. Pero hoy vivimos en un mundo dominado por la tecnología y corporaciones gigantes. Entiendo cómo en 1914 un coche atascado cambia la geopolítica. Claro. Pero hoy, con tantos protocolos, me topo con el caso de Knight Capital en 2012. Los reportes financieros dicen que esta firma de Wall Street perdió 440 millones de dólares. Y ojo, no en un trimestre malo, en 45 minutos. Es una locura, sí. Matemáticamente, de verdad, me cuesta asimilar cómo una empresa gigante que tiene pisos enteros de analistas de riesgo, programas súper sofisticados, permite que suceda algo así. No tiene lógica. Es que ahí está el detalle. El fallo no fue financiero, fue completamente operativo. Y es uno de los ejemplos más aterradores de ignorar una condición inicial en el mundo moderno. Fíjate. Knight Capital estaba implementando un nuevo software de operaciones algorítmicas, ¿ok? Ok, una actualización normal. Sí, y tenían 8 servidores que procesaban estas transacciones en la bolsa de valores. Un técnico instaló el nuevo sistema en 7 de esos servidores. Pero por un simple error humano, un pequeño olvido, el 8º servidor no se actualizó. O sea, ¿un solo servidor se quedó corriendo el programa viejito? Y no solo viejo. Ese 8º servidor todavía contenía en sus entrañas un fragmento de código inactivo, una herramienta interna que ellos llamaban PowerPeg. PowerPeg, ¿ok? ¿Y qué hacía eso?
Pues había sido diseñada años antes para probar el estrés del sistema. O sea, su función no era ganar dinero real, sino comprar acciones a un precio altísimo y venderlas a un precio bajo lo más rápido posible. Comprar alto y vender bajo. Eso es perder dinero intencionalmente. Exacto, pero en un entorno de prueba. Era para simular una carga masiva de transacciones y saturar las redes a ver si aguantaban. A ver, espera un momento. ¿Me estás diciendo que tenían un código diseñado específicamente para perder dinero a la velocidad de la luz, arrumbado en un servidor activo de Wall Street? Así es. Había sido desactivado y, olvidado, pero nunca lo borraron. Entonces, al conectar las computadoras nuevas con este servidor que se quedó atrás, una señal activó el Power Peg por puro accidente. No me digas. Y como no había mecanismos de seguridad actualizados en ese servidor viejo, el código despertó. Empezó a comprar alto y vender bajo, millones de veces por minuto. Y como era autónomo, operando a microsegundos, nadie encontraba el freno de mano. En 45 minutos el mercado les drenó casi $500 millones. ¡Qué nivel de angustia, te lo juro! Haz de cuenta, el equivalente a dejar un grifo abierto en la cocina, pero en lugar de agua, salen fajos de billetes a propulsión por la coladera. Tal cual. Y lo que me vuela la cabeza de esto es que las empresas asumen que siempre tienen la situación súper controlada, confiando ciegamente en que la tecnología o los sistemas se van a regular solitos. Sí, la famosa ilusión de control. Y si pasamos de las computadoras a las personas, veo este mismo patrón en los grandes fiascazos de marketing que revisamos. O sea, las empresas tienen una confianza excesiva en que la gente se va a portar bien aunque les quites las reglas. Al eliminar los límites de una oferta, creas un experimento psicológico sumamente peligroso. Totalmente. Digo, revisando la lista de promociones catastróficas es para morirse. Por ejemplo, la noche de la cerveza a 10 centavos de los Cleveland Indians. ¡Qué desastre! Terminó en un disturbio masivo, los jugadores defendiéndose con bates de béisbol, un fanático herido con una jarra. O el caso de United Way, también en Cleveland, que soltaron 1,5 millones de globos al cielo. Que sonaba como una idea súper tierna, ¿no? Sí, querían romper un récord. El resultado fue accidentes automovilísticos, caballos de premio heridos y, lo más trágico, interfirieron con la búsqueda de 2 pescadores en el lago Erie, lo que derivó en muertes y demandas millonarias. O la campaña de Adult Swim en Boston, ¿te acuerdas? Claro, los dispositivos LED de la caricatura. Sí, de Aqua Teen Hunger Force. Pusieron unas cajitas con luces por toda la ciudad y el escuadrón antibombas las confundió con explosivos. Paralizaron Boston entero y le costó millones en multas a Turner Broadcasting. Es que asumen el mejor escenario siempre. Exacto. Y el caso que me parece la corona de esto es el de American Airlines en los 80s. Necesitaban liquidez rápida, así que dijeron, vamos a vender un pase de vuelo vitalicio ilimitado, por $250,000. Te podías subir a primera clase e ir a cualquier parte del mundo por el resto de tu vida, sin una sola restricción. Y seguramente sus analistas hicieron cálculos súper técnicos, asumiendo, no sé, un desgaste natural de la gente. Claro, su modelo matemático asumía que el cansancio físico de viajar iba a limitar a las personas, que un ejecutivo volaría de Nueva York a Los Ángeles un par de veces al mes y se acabó. Pero nunca calcularon la extraordinaria capacidad humana para explotar una laguna en el sistema. O sea, hubo usuarios que compraron el pase y volaban de Chicago a Londres exclusivamente para almorzar. Cruzaban el Atlántico por un sándwich. Peor, existía la opción de comprar un pase de acompañante por una cuota extra. La gente usaba esto para llevar a desconocidos, para evadir el tráfico de la ciudad volando a aeropuertos cercanos, o reservaban boletos en 5 vuelos diferentes para decidir a la mera hora a dónde querían ir. Es que, fíjate, al quitar el límite del costo por viaje, la aerolínea eliminó por completo la fricción financiera. Y la fricción financiera es el único mecanismo de contención que regula el comportamiento compulsivo del consumidor. Y esta falta de previsión sobre cómo somos los humanos le costó a la aerolínea decenas de millones de dólares anuales en impuestos y asientos ocupados durante décadas. Al final tuvieron que contratar detectives privados para buscar fallitas legales y cancelarles los contratos a estos clientes. Un remedio carísimo.
Es como si organizáramos una super fiesta en la casa. Abrimos la puerta de la calle de par en par sin revisar el clima, sin cadenero, ponemos un cartel gigante de cerveza gratis ilimitada y luego nos ofendemos muchísimo cuando 200 desconocidos nos destruyen la sala. ¿Por qué las empresas gigantes tienen puntos ciegos tan evidentes al predecir el comportamiento humano? Es una excelente analogía. Y fíjate en la progresión que estamos haciendo en el análisis. En el caso de Knight Capital, el desastre es producto de inacción, de olvidar un servidor en las sombras. En American Airlines es un error de cálculo sobre la codicia humana. Pero los reportes se vuelven infinitamente más oscuros cuando observamos el sabotaje activo, público e inmediato. O sea, cuando el desastre no es un código muerto, sino la boca de quien tiene el poder y está en la cima. Uy, los famosos desastres de relaciones públicas. El clásico micrófono abierto. Justamente, fíjate que en los círculos empresariales europeos existe un término no oficial que es hacer un Ratner o doing a Ratner. Ratner. Sí, es el estándar absoluto del autosabotaje público rápido. Proviene de Gerald Ratner. Él era el CEO de la cadena de joyerías más grande del Reino Unido por ahí de los 80s y 90s. Literalmente controlaban por completo el mercado de la joyería de bajo costo. Ok, les iba increíble. Increíble. En 1991, invitan a Ratner a dar un discurso en el legendario Royal Albert Hall. ¿Frente a 6,000 personas, si no me equivoco? 6,000 personas de la élite de los negocios, accionistas y muchísima prensa. O sea, el escenario soñado, perfecto para presumir que dominaban la industria, solidificar las acciones de la empresa, todo. Pero, en lugar de eso, Ratner decidió hacerse el gracioso. Quiso mostrar una actitud como irreverente y súper honesta. Y en medio de este evento masivo, comenzó a mofarse de sus propios clientes. Dijo textualmente por el micrófono que la gente compraba sus productos porque eran basura total. No, bueno. Y es que lo leo en las notas de los artículos y de verdad sigo sin digerirlo. Y no se detuvo ahí, ¿eh? Remató el chiste asegurando que un simple sándwich de camarón de supermercado probablemente duraría más tiempo en buenas condiciones que un par de aretes de oro que ellos vendían. El hombre insultó el producto que miles de sus consumidores seguramente traían puesto en las orejas en ese mismo instante. Al día siguiente, imagínate, los periódicos no tuvieron piedad. Las portadas destrozaron a la marca. Ese pequeño intento de comedia de stand-up le borró $1,000 millones en valor de mercado a su compañía de la noche a la mañana. ¿1,000 millones por un chiste del Fandech? Él perdió su puesto y la empresa eventualmente tuvo que cambiarse el nombre para intentar sobrevivir al estigma. Tenemos ejemplos paralelos modernos, como cuando Elon Musk afecta las acciones de Tesla bromeando en redes sobre bancarrota, o Michael O'Leary de Ryanair insultando a sus pasajeros por quejarse de las tarifas. Y esto me lleva a algo que me causa muchísimo conflicto mental. O sea, Gerald Ratner no estaba solo en una isla. Tenía juntas directivas, asesores corporativos y pasa en otras industrias. Los atletas de alto rendimiento también tienen equipos inmensos detrás y sin embargo vemos este mismo patrón. El autosabotaje rápido. Sí, destrozando legados. Destaco el caso del nadador Ryan Lochte en los Juegos Olímpicos de Río. El tipo es una superestrella, patrocinado por marcas enormes. Sale de fiesta, vandaliza una gasolinera y en lugar de pagar los daños en silencio y ya, inventa en la televisión internacional que él y sus compañeros fueron asaltados a punta de pistola por falsos policías. Un desastre mediático. Perdió sus medallas, sus patrocinios, todo, por una mentira absurda. O Tonya Harding, perdiendo su carrera entera por el ataque planeado contra las rodillas de Nancy Kerrigan. Clásico. Mike Tyson y las 2 mordidas a la oreja de Evander Holyfield en el ring. O la caída trágica y criminal de Oscar Pistorius. Esto es como construir un castillo de naipes durante 20 años con muchísimo esfuerzo y luego tú mismo estornudar intencionalmente sobre él. ¿Qué ocurre en la mente humana que, estando en la absoluta cima del éxito, presionan el botón de autodestrucción en 10 segundos? Mira, la psicología lo asocia mucho al aislamiento que produce el poder extremo. Cuando alguien llega a la posición de un CEO intocable como Ratner o a la cima del podio olímpico como Lochte, los filtros naturales de la realidad desaparecen. Con lo que la fricción social ya no aplica para ellos. Exacto. Se rodean en una cámara de eco de personas que validan y aplauden absolutamente todo lo que hacen.
Ratner seguramente hizo ese mismo chistecito de los aretes y el sándwich en cenas de lujo privadas durante años, y todos sus amigos ricos se reían y le celebraban la gracia. Claro, le funcionaba en su burbuja. Y Lochte seguramente evadió las consecuencias de incidentes menores antes simplemente por ser famoso. El peligro real es que hoy, en nuestra era hiperconectada, un chiste interno y aislado cruza el planeta entero en 10 segundos y choca de frente contra la sociedad general que no tiene ese contexto indulgente contigo. Es decir, su propio éxito les anestesia la capacidad de percibir el riesgo. Pierden la perspectiva porque el sistema a su alrededor dejó de decirles que no. Y a ver, todo esto que hemos platicado hasta ahorita tiene un denominador común muy claro. Son errores súper estridentes, sumamente individuales y muy fáciles de identificar una vez que ya pasaron. Es muy fácil señalar a la figura pública que dice una barbaridad frente a la cámara o al programador específico que olvidó actualizar el servidor 8 meses antes. Claro, le pones cara al error. Pero adentrándonos en los reportes de investigación de desastres industriales que analizamos, hay algo que me genera un verdadero pavor. ¿Qué sucede cuando el origen del desastre no es un empleado distraído o un CEO arrogante, sino cuando un sistema gigantesco como una empresa o un gobierno entero es una bomba de tiempo operando de fondo por años sin que absolutamente nadie lo note? Bueno, aquí es donde tenemos que abandonar la idea reconfortante de que los desastres ocurren nada más por una manzana podrida. Y entramos a la ciencia de la seguridad de sistemas. El investigador James Reason propuso un modelo brillante en 1991 para explicar estas catástrofes sistémicas complejas, ya sea en la aviación, medicina o el sector energético. Lo bautizó como el modelo del queso suizo. Que digo, de entrada suena algo delicioso, pero en este contexto de desastres es aterrador. Sí, la premisa visual de Reason es que los sistemas tienen múltiples capas defensivas. Protocolos de seguridad, alarmas, supervisores, software. Debemos imaginar estas capas como rebanadas de queso suizo colocadas una detrás de la otra. Ninguna capa es perfecta. Todas tienen agujeros que representan vulnerabilidades en ese momento. Ok, pero normalmente, si un error pasa por el agujero de la primera rebanada de queso, choca contra la parte sólida de la segunda capa y ahí se detiene, ¿no? No pasa a mayores. Exactamente. El accidente masivo solo ocurre cuando, por pura estadística o muy mala suerte, los agujeros de todas las rebanadas se alinean perfectamente en un instante determinado, permitiendo que el fallo las atraviese todas de lado a lado. ¡Wow! Y Reason divide estos agujeros, estas vulnerabilidades, en dos conceptos clave que debemos entender para evitar tragedias: las fallas activas y las condiciones latentes. Y aquí es donde la analogía médica que discutíamos antes me parece súper útil para ilustrarlo. O sea, la falla activa es el estornudo y la fiebre alta que te tumba en la cama de un segundo a otro. Es lo inmediato, lo que todo el mundo ve y atiende rápido. Exacto. Pero la condición latente es el virus silencioso que ya lleva semanas incubando dentro de tu cuerpo simplemente por trabajar demasiadas horas, estar estresado y no lavarte las manos. Es una comparación muy precisa, fíjate. Las fallas activas son los errores cometidos por las personas que operan el sistema en la línea frontal. Un cirujano que corta donde no debe en el quirófano o un conductor de tren que se pasa un semáforo en rojo. Son inmediatas y a menudo tienen consecuencias catastróficas al instante. Deslices, equivocaciones humanas. Sí. Por el contrario, las condiciones latentes son los peligros ocultos que se infiltraron en el diseño mismo del sistema años atrás. Hablamos de cosas como una pésima cultura organizacional, falta de entrenamiento crónico en los empleados, interfaces de software confusas o la presión extrema de los jefes por cumplir metas inalcanzables. El caso del transbordador espacial Challenger de la NASA en el 86 es el ejemplo cumbre de cómo interactúan ambas capas, ¿verdad? Totalmente. Cuando el Challenger explotó trágicamente segundos después del despegue, la causa física, la falla activa que todo mundo vio, fueron los anillos selladores de goma de los cohetes, los famosos O-rings. Que fallaron por el frío extremo de esa mañana en Florida. Exacto. Las bajas temperaturas impidieron que la goma se expandiera y sellara los gases calientes. Y el público en general, la narrativa histórica, se queda siempre con esa versión. Fue culpa del clima inusual y de una pieza de goma barata que falló. El de la NASA, que llevaba años gestándose, fue la presión gerencial.
Fíjate que los ingenieros de la compañía que fabricó esos cohetes advirtieron explícitamente y casi con desesperación a los directivos sobre el enorme riesgo de lanzar el transbordador con esas temperaturas tan gélidas. Les dijeron que no lo hicieran. Se los rogaron. Sin embargo, la presión política, la necesidad de cumplir con la agenda mediática nacional y toda esta burocracia de la organización silenciaron por completo las advertencias técnicas de los expertos. El transbordador ya estaba condenado al fracaso en las oficinas directivas mucho antes de que se encendieran los motores. A ver, pero esto me anima con una inquietud monumental. Si las fallas activas son las que explotan frente a nosotros, pero las condiciones latentes son, por definición, silenciosas, estructurales y burocráticas, ¿cómo podemos saber que no estamos operando ahorita mismo sobre un campo minado a punto de explotar? Es un gran dilema. Para responder a eso, hay que aterrizar el modelo del queso suizo en casos donde la evidencia de ese campo minado estaba ahí, parpadeando en rojo, pero se decidió ignorar. Tomemos el trágico desastre ambiental de Deepwater Horizon, la plataforma petrolera en el Golfo de México en 2010. Donde hubo 11 muertes y un derrame ecológico brutal. Exacto. Cuando analizas los reportes oficiales de la investigación, ves las rebanadas de queso alineándose con una precisión milimétrica aterradora. A ver, ¿cuáles fueron las capas específicas que fallaron ahí? El diseño de ese material en particular fue sumamente cuestionable desde el inicio. Esa es tu primera vulnerabilidad de fondo. Ok, los cimientos ya estaban mal. Después viene una falla activa de origen humano. La tripulación a bordo realizó pruebas de presión negativa para confirmar que el pozo estaba seguro. Los resultados mostraron lecturas totalmente anómalas que sugerían una fuga masiva de presión. ¿Y qué hicieron? Pues, bajo una presión corporativa tremenda para no retrasar las operaciones y perder dinero, los supervisores malinterpretaron intencionalmente o accidentalmente los datos. Concluyeron que la anomalía no era un problema real, creyendo erróneamente que el pozo estaba sellado. Madre mía. Ya van 2 agujeros alineados, el cemento débil y la lectura errónea de los sensores. Y entonces el mecanismo físico entra en juego la siguiente capa. Empezaron a remover el pesado lodo de perforación que llenaba la tubería y lo empezaron a reemplazar con agua de mar. El agua de mar es mucho más ligera, así que al perder todo ese peso que empujaba hacia abajo, la presión extrema del yacimiento subterráneo superó las defensas de cemento y empujó el gas y el petróleo hacia arriba. O sea, le quitaron el tapón. Literal. Y finalmente la última capa de queso suizo que debió salvarlos, el preventor de reventones o blowout preventor. Que es como la válvula de emergencia final, ¿no? Una estructura submarina gigante diseñada mecánicamente para cortar la tubería y sellar todo en caso de desastre absoluto. Bueno, pues sufrió una falla mecánica y no se cerró. Las navajas no cortaron el tubo. El gas subió por la tubería, encontró una chispa en la plataforma en la superficie y el resto es historia. Es escalofriante cómo todo mundo, humanos y máquinas, tuvo que fallar simultáneamente para que ocurriera. Y este análisis de entender y culpar al sistema me lleva a un caso legal en nuestras fuentes que el mundo entero malinterpretó por años. Ah, ya sé para dónde vas. Sí, quiero meter en la conversación el famoso caso del café caliente de McDonald's de 1992, con Stella Liebeck. Es impactante cómo la sociedad destrozó a esta mujer culpándola de una supuesta falla activa sin mirar jamás el sistema corporativo. Es un caso de estudio obligatorio, sobre cómo los medios y la percepción pública distorsionan el riesgo y protegen a las corporaciones gigantes. Totalmente, porque a ver, la cultura pop, las películas y los presentadores nocturnos nos vendieron por años la narrativa de que era una señora manejando su coche torpemente, que dio un frenazo brusco, se echó el café encima por ir distraída y presentó una demanda frívola y millonaria de la nada para hacerse rica. Y la realidad es otra historia completamente distinta. Pero los hechos documentados en la corte que revisamos cuentan una historia desgarradora. A ver, Stella tenía 79 años y no iba conduciendo. Estaba sentada en el asiento del copiloto de un auto estacionado. Su nieto manejaba y se detuvo tras recoger el pedido en el drive-thru. Stella se puso el vaso de cartón entre las rodillas sin moverse, solo para poder quitarle la tapa y ponerle crema y azúcar. ¿Una acción completamente normal? Y el vaso cedió.
Y ella llevaba puestos unos pants deportivos de algodón que absorbieron instantáneamente el líquido. El algodón mantuvo este líquido hirviendo pegado contra su cuerpo, causándole quemaduras de tercer grado en cuestión de segundos, que requirieron injertos de piel y un sufrimiento físico inhumano. Y aquí es donde se revela la verdadera condición latente que la opinión pública ignoró y prefirió convertir en un chiste. Exacto. No fue un simple accidente de derramar una bebida calientita. La condición latente, la política corporativa inamovible de McDonald's en ese entonces, exigía que sus franquicias mantuvieran y sirvieran el café a temperaturas de entre 82 y 87 grados centígrados. Que es casi el punto de ebullición. Temperaturas científicamente comprobadas para destruir el tejido humano casi al contacto. Y lo más escandaloso no es la temperatura en sí, es que la compañía tenía registradas formalmente más de 700 quejas y reportes previos de clientes que habían sufrido quemaduras graves con su producto. O sea, ya sabían del problema. Incluso habían pagado acuerdos e indemnizaciones en privado para callar a la gente. El sistema acumuló 700 alertas rojas, 700 agujeros en el queso suizo y decidió que era estadísticamente aceptable seguir hirviendo el café sin modificar sus protocolos de seguridad. Aclaramos que reportamos estos datos basándonos estrictamente en los documentos legales del caso, para entender el modelo de sistemas. Y te pregunto, ¿nos enfocamos tanto en quién derramó el café o quién jaló la palanca en la plataforma petrolera que olvidamos preguntar quién diseñó el vaso y quién aprobó los protocolos térmicos? ¿Por qué el cerebro humano prefiere culpar a la persona en lugar de analizar el sistema? En psicología, esto se explica muy bien a través de un concepto llamado economía cognitiva. Básicamente, nuestro cerebro es una máquina perezosa por naturaleza. Siempre quiere resolver los problemas gastando la menor cantidad de energía y glucosa posible. O sea, nos vamos por el atajo mental. Sí, es mentalmente muy complejo cuestionar los protocolos de operaciones térmicas de una multinacional o revisar un archivo de 700 demandas legales. Requiere mucho esfuerzo. Es muchísimo más barato cognitivamente y más fácil para la sociedad señalar con el dedo y decir: la señora de 79 años fue torpe. Preferimos apuntar a un individuo visible y culparlo antes que desarmar las complejas capas latentes de un sistema corporativo. Y al culpar a la persona torpe, pues nos quedamos ciegos frente al queso suizo lleno de agujeros. A mí esto me parece sumamente preocupante porque, fíjate, nos quita la responsabilidad de observar nuestro propio entorno. Totalmente de acuerdo. Digo, a manera de síntesis de todo lo que hemos repasado, la lección es clarísima. Ya sea una decisión de tomar otra ruta en una calle en Sarajevo, dejar un código de prueba en un servidor olvidado, hacer un chiste arrogante ante 6,000 personas o ignorar 700 quejas de seguridad térmica. Las ramificaciones de los actos humanos son exponenciales. Los sistemas, las organizaciones y nosotros mismos debemos construir nuestras vidas asumiendo que el error humano es inevitable y va a ocurrir. Sí. El enfoque debe ser diseñar defensas robustas para evitar que esos agujeros se alineen y atrapen la falla. Y justo quiero cerrar conectando este fenómeno de ignorar advertencias y fallas latentes con otro concepto de la psicología del riesgo que revisamos en los estudios, el casi ganar o el near miss. Un efecto sumamente poderoso, que está súper estudiado en la psicología de los adictos a los juegos de azar. Precisamente. La academia nos explica que cuando estás jugando en una máquina tragamonedas de un casino y logras que las dos primeras figuras de la cereza se alineen perfectamente, pero la tercera figura queda a un solo milímetro de darte el premio mayor, tu cerebro no lo procesa como una derrota. Al contrario. Tu sistema nervioso experimenta un subidón de adrenalina, sudas, tu pulso se acelera y te convences erróneamente de que tus grandes habilidades te pusieron a nada del triunfo absoluto. Y eso te empuja a seguir jugando y apostar más dinero. Y lo que debatíamos al revisar estos textos es que esta misma trampa opera en nuestras vidas profesionales y corporativas. El caso de Nick Leeson en el Barings Bank es el ejemplo perfecto de esto. Él hacía inversiones fraudulentas altísimas que violaban absolutamente todos los protocolos de seguridad. Pero, como al principio tuvo la enorme suerte de casi causar un desastre, un near miss, que por pura casualidad terminó en una gran ganancia financiera en el último segundo, el banco lo trató como a un genio en lugar de despedirlo. Y bueno, eventualmente Leeson hizo que todo el banco colapsara y quebrara. Es que celebramos al que se saltó las reglas, simplemente porque esta vez no explotó la bomba.
Y yo quiero dejar a quienes nos escuchan con esta provocación, pensando en esta cultura moderna que glorifica estar siempre al límite, apagando incendios. En nuestras propias vidas y lugares de trabajo, estamos confundiendo los casi accidentes con victorias absolutas. Es una gran pregunta. O sea, esa vez que íbamos manejando en el auto, miramos el celular para leer un mensaje, se frenó el tráfico de golpe y apenas dimos un volantazo para no chocar. Nos sentimos conductores prodigiosos por evitarlo, pensando que tenemos reflejos felinos. O cuando una pésima organización en un proyecto corporativo casi nos cuesta el mejor cliente de la agencia, pero alguien de diseño no durmió por 3 días y salvó la presentación en la fecha límite y toda la oficina lo celebra como un éxito absoluto. Y hasta le aplauden al jefe por liderar el proyecto. Exacto. ¿Realmente fuimos muy hábiles y exitosos o simplemente fuimos testigos de cómo las vulnerabilidades latentes de nuestro propio sistema están parpadeando en rojo y a punto de alinearse? Porque si seguimos ignorando esos casi accidentes, si seguimos viéndolos como victorias, tarde o temprano el queso suizo nos va a pasar la factura completa. Es una reflexión muy cruda para llevarnos. Desde la curva de una calle en Sarajevo en 1914 hasta el diseño térmico de un vaso desechable, la clave no es asumir que nunca nos equivocaremos, sino tener nuestras defensas siempre listas. Encontrar y parchar los malditos agujeros de nuestro sistema antes de que se alineen. Amigos, la diferencia entre una anécdota chistosa y una tragedia mundial suele ser apenas 1 gramo de levadura o 1 milímetro de volante. Muchísimas gracias por acompañarnos a desenredar esta complejidad. Cuídense mucho, revisen sus sistemas y hasta la próxima.